Está muy bien que haya evaluación. Buenas noches y gracias por estar aquí. Aunque somos pocos, yo creo que vamos a cumplir de todas maneras con el ritual académico de hacer la presentación formal de nuestro conferenciante de esta noche. Esto forma parte, como muchos de ustedes saben, o todos saben, de una serie de 3 conferencias que el doctor Alexis Jardines ha estado ofreciendo aquí en FIU. La primera, que se llevó a cabo en marzo, giró en torno a la tradición filosófica cubana y la distorsión marxista. La segunda se realizó el mes pasado, en abril, y se discutió el tema del neocastrismo y la posición en Cuba. Esta noche, como ven ustedes en la pantalla, se cierra el ciclo con el tema caliente, me parece a mí, con muchas de las cosas que también se han planteado aquí, del socialismo cubano y los desafíos del mundo contemporáneo. Así que, bueno, paso rápidamente a presentarles a Alexis Jardines, quien se desempeña como académico visitante aquí en FIU, vinculado al Instituto de Investigaciones Cubanas. Posee un doctorado en Filosofía de la Universidad de La Habana y una maestría y licenciatura en Filosofía de la Universidad Estatal de San Petersburgo, en Rusia, con especialización en Historia de la Filosofía. Tengo entendido que hay por lo menos 3 personas que se pueden comunicar en ese difícil idioma del ruso. Fue profesor titular de Filosofía en la Universidad de La Habana, donde enseñó por más de 15 años, y en el año 2010 fundó, junto con Antonio Rodiles y Jorge Calaforra, el proyecto independiente Estado de Sals. En el año 2011 pasó a Puerto Rico, donde trabajó como conferenciante en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha publicado varios libros, solamente voy a mencionar algunos de ellos. Kant en Cuba, publicado en el 2009, Filosofía cubana y NUCE, Ensayo de Historia Intelectual del 2005, y Los afanes del yo, una aproximación al estudio de la realidad epistemológicamente estructurada del 2005. Su último libro, aún inédito, se titula El fin de las paradojas, todavía está inédito, la nueva visión de la naturaleza del tiempo. Y por último, mencionaría que ha colaborado con varias revistas académicas y periódicos, tanto aquí en Estados Unidos como en Cuba, entre ellas la revista El Espacio Laical, Temas, Revista Cubana de Filosofía, Encuentro de la Cultura Cubana, publicada en España, El Nuevo Herald y Diario de Cuba. Así que le damos el turno al profesor Alexis Jardines. Gracias, Jorge. Bueno, entonces somos bien pocos, así que trataré de ser breve. Vamos a empezar. Ese es el tema, tienen ahí en pantalla. Vamos a movernos. Pero antes de eso, bueno, quería recordar que hoy se cumple un aniversario de la muerte de José Martí. Y quiero recordar esto porque recientemente ha salido un artículo que vamos a comentar más adelante en el Granma, en el periódico Granma, donde se suele olvidar, como en todas las cosas que se hacen en Cuba, que Martí sencillamente rechazaba el socialismo, no era partidario de ese orden de cosas, ni mucho menos, y tampoco, por supuesto, fue ningún autor intelectual del fracaso del Moncada, ni mucho menos. Entonces, pero bueno, así es como se maneja en Cuba. Y es interesante porque este tema de la manipulación es constante, sin embargo, el gobierno cubano pues acusa a los demás de manipular y no se mira hacia adentro. El rechazo de Martí al socialismo es conocido por todos aquí, en Cuba no se conoce. Como aquí hablábamos en otra ocasión de que muchas personas pues tienen la información de que el Che era un asesino. En Cuba el Che es el guerrillero heroico, es un gran héroe y nadie, ni siquiera la gente del pueblo, se le ocurre pensar que ese hombre es un asesino, ni que mató a nadie, ni mucho menos. Esas historias no se conocen en Cuba y sencillamente desde los cuadros del partido hasta la gente más simple tienen al Che en muy alta estima. Bueno, pues Martí no tenía en ninguna estima el socialismo, como les decía ya, y por supuesto pues tampoco tenía nada que ver con esos ideales revolucionarios que se quiere justificar, por ejemplo, el unipartidismo, el tema del partido único, con el hecho de que Martí fundó un solo partido. Pero no es lo mismo un solo partido que el partido único, son dos cosas bien diferentes, pero eso se mezcla en Cuba. Y se hace con el propósito de justificar la falta de democracia, pasando por alto el hecho de que Martí creó un partido en condiciones de guerra, cuando los objetivos eran distintos, la situación era bien diferente, y estos contextos pues se olvidan. Y entonces se quiere buscar
esa familiaridad con el pensamiento marxiano, que obviamente no, en la mayoría de los casos es forzado. Entonces, digo esto porque el socialismo sigue siendo uno de nuestros temas aquí. Vamos a ver qué se piensa en Cuba del socialismo. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, ¿cómo yo puedo ahora ya que tengo la computadora? Entonces, este lo tengo aquí, Se me desmovió Sí, ese. Necesito un ayudante aquí. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Oh, eso no es. La tecnología no traiciona. No le puedo dar clic. No, decir que sombrearlo y ponerlo en un buscador. Esto como que no está funcionando. Muy bueno. Bueno, pues se lo tendré que contar, pero si no, pues no puedo dejar. ¿Se queda cargando? Una buena conexión parece. Es mejor buscar y poner aquí un buscador y copiar y pegar. Bueno, búscame la otra comenta. Bueno, puedo hablar con bueno, en fin, esto de más. Ya, ¿qué vamos a hacer? Ahora veré, cuando venga otro vídeo, pues no sé qué hago. Bueno, entonces, lo que les iba a poner, ahí lo pueden ver, Fidel Castro sobre el socialismo. Fidel Castro, ya viejo, le preguntan, bien viejo ya, como lo ven ahora, y le preguntan qué cosa es el socialismo. Fidel responde que, de una forma muy graciosa, ¿no? Responde que, porque él mismo le dice a la periodista, bueno, el socialismo, hay que definir el socialismo, hay que hacerse la pregunta, porque ¿qué es el socialismo? Le dice Fidel a la periodista. Y la periodista le devuelve la respuesta y le dice, bueno, prácticamente, dígame usted qué cosa es el socialismo. Y él le dice, cuando ve que lo interpela acá, él dice, socialismo, cambia la cara y dice, bueno, pues es el comunismo, tal y como lo definió Marx. Es el socialismo, es el comunismo. O sea, que la visión que tiene Fidel Castro es la visión digamos, del socialismo de Estado, ese que ha desarrollado Cuba. Mira, ahí lo tiene. Pero ahora, ¿cómo se ve allá? Pero que se entra en la pantalla de PowerPoint. Entonces, Reducir. bueno, ahí estamos. ¿Por qué les digo esto? Porque, bueno, hay el socialismo, como quiera que se mire, pues hay socialismo que se basan en el Estado, socialismo de Estado y socialismo que no son de Estado. Entonces, eso no quiere decir que el socialismo de Estado sea menos socialista que, digamos, las propuestas anarquistas o libertarias, que es socialismo también. Y les cuento esto porque sencillamente se quieren, desde el mismo espectro socialista, se quiere deslegitimar, disculpen, la opción del socialismo de Estado, que es una opción que viene de Marx, que pasa por Lenin y es la que llega a Cuba con Fidel Castro. Esta opción pues se quiere deslegitimar desde posiciones más blandas dentro del propio espectro de la izquierda y sobre todo desde estas posiciones donde más bien la tradición es anarquista y sencillamente pues no aceptan el Estado. Pero que no acepten el Estado, eso no hace que no sea socialista la posición cubana. La posición cubana es un socialismo de Estado, es un socialismo de matriz marxista, de partido único, y eso es socialismo también. No podemos seguir dejándonos, yo por lo menos aconsejo eso, que dejándonos engañar con la propuesta de que nunca hay un socialismo real, que todo el mundo se equivoca, que nadie tiene la verdad en la mano de qué cosa es el socialismo, porque entonces es una cosa eterna que nunca se acaba. Y realmente sí hay socialismo de Estado y socialismo que no son de Estado. De esos que no son de Estado, pues están dentro de lo que pudiera ser la matriz anarquista, pero los socialismos de Estado existen también.
y por cierto, con una fundamentación marxista que según dicen los marxistas-leninistas, ese socialismo es el único científico, o sea, el único verdaderamente científico. Que si es verdad o no es verdad, bueno, yo creo que lo de científico le queda un poco grande, pero también hay que reconocer que ellos tienen una fundamentación teórica que no tienen los otros socialismos. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, no hay por qué hacerle caso a los que hoy dentro del socialismo y dentro de la izquierda dicen que el socialismo de Estado no es una traición al socialismo y que eso no es socialismo. No, eso es una falsedad. Sí, es socialismo. Es lo primero que yo quería dejar bien claro, porque lo que hay en Cuba es socialismo, y lo que hay en Cuba es socialismo de inspiración comunista. Eso es lo que hay y eso es lo que hubo en los países de Europa del Este. Con toda la legitimidad del mundo, son socialistas. Entonces, ¿qué pasó? No funciona nada aquí. Bueno, esto, hablando, les hablo de esto. Aquí tienen en pantalla el artículo que salió el 16 de mayo. Ahí está el 16 de mayo, es bien fresquito. Miren cómo se llama, reglas para el debate o cuestión de principios. O sea, el periódico Granma pone las reglas para debatir y sentarse a conversar con los cubanos, como si eso fuera así, incluso de una forma bastante agresiva, ¿no? Porque hay una parte donde el artículo dice, bueno, los cubanos que quieren aceptar todas las condiciones que nosotros le ponemos, no con esas palabras, obviamente, bueno, eso será felizmente bienvenido. Para los otros, entonces, un paraguas, como diciendo, a los otros le caemos a tiro, le caemos machetazo, ese tipo de cosas. Yo no sé esa guapería barata que viene, ¿no? A esta hora. Pero bueno, lo cierto es que hay que también reconocer que Barack Obama le devolvió el golpe de abril del 61 de Playa Girón, porque en menos de 72 horas Obama, nos guste o no, a algunos les guste a otros, pero Obama desarticuló lo poco que quedaba de la estructura de plausibilidad del proyecto castrista. En menos de 72 horas lo hizo talco, y lo hizo talco, ¿sabe por qué? Porque lo dijo en la televisión cubana, delante del pueblo, todo el pueblo tuvo acceso, lo vio, y hoy por hoy todo el mundo lo ha visto, porque se lo ha repartido en CD, en lo que sea. Que sí, que no lo hizo, sí lo hizo. Sí lo hizo, y dijo lo que tenía que decir, y lo dijo mirándole la cara a Raúl Castro, y lo vio el pueblo entero. Por lo tanto, yo creo que sí lo hizo, y que en 72 horas acabó con aquello, a tal punto que ahora los enemigos de la normalización son ellos mismos. Porque es como dicen en Cuba, compraron pescado y le cogieron miedo a los ojos. Entonces eso es muy importante. Yo no sé, Obama, qué pensará de esto. Si él se habrá dado cuenta de que su posición no era la mejor. Yo le dije a ustedes ya en la conferencia anterior que yo no soy partidario de la normalización sin condiciones, nunca lo he sido. Desde el primer momento protesté, porque dije, bueno, el problema no está en la normalización en sí, sino en la incondicionalidad de la negociación. Y obviamente él tiene que ver cómo el gobierno cubano rechaza sus intenciones de llegar a los cuentapropistas y sus intenciones de ayudar al pueblo, pero Obama dejó la regla bien puesta y bien clarita. O sea, Estados Unidos va a estar de parte del pueblo y de parte de los individuos, no de parte del gobierno. Eso está bien claro en el discurso. Eso, por supuesto, que Fidel lo caracterizó de un discurso de infarto. No le dio con milagro de Dios, pues. Bueno, no, mi madre siempre me decía, no le desees mal a nadie, pero, oye, qué cosa, faltó un poquito. Entonces, lo digo así porque, bueno, porque realmente lo creo. Y han cambiado mucho las cosas en Cuba a partir de esa visita. Yo creo que ellos se han recogido más, están mucho más cuidadosos y además se definieron. Si había dudas, sencillamente se reunieron entre ellos después de esa visita y retomaron el camino que siempre han tenido. O sea, ellos no quieren ni propiedad privada, no quieren que se enriquezca una clase media en Cuba, ellos quieren seguir tal y como estaban, con su dictadura de partido único. En Cuba no va a cambiar nada, nada va a cambiar, a menos que se empiecen a morir. Y eso sí sería una solución, la solución biológica, como le llaman. Pero la idea de ellos es sencillamente no cambiar y mantenerse incluso en posiciones más, no puedo decir conservadoras, porque aquí conservador tiene otro sentido, ¿no? Pero más cerradas de las que ellos tenían. Fíjense que ha bajado mucho el impulso de la normalización, y yo me pregunto, bueno, ¿qué estará pensando Obama? Porque obviamente Obama y la clase comercial que lo apoyaba, no le salió bien la cosa. Todos los cubanos estos que tienen dinero aquí, que querían hacer negocio allá,
no le salió nada bien, porque el dijo, no queremos. Entonces, eso que están viendo ahí reafirma, no queremos su dinero. Mensaje claro para los cubanos de Miami, no queremos su dinero. La primera, bueno, lo pueden ver, no será posible quiere decir que eso es socialismo, por eso él decía, sí, son socialistas, y lo reafirman. En el discurso del partido, Raúl dijo, sí, se mantiene el artículo 5 de la Constitución, que pone ese artículo que todo el mundo sabe, que pone al partido por encima de la ley y de la sociedad, y eso se va a mantener, dice Raúl Castro. Por lo tanto, eso quiere decir que no hay nada para nadie. Mientras ese artículo 5 se mantenga, en Cuba no hay cambio ninguno. Entonces, en la segunda regla, bueno, es la que más toca aquí yo la he extractado, ¿no? Le quita algunas palabritas, pero es exactamente eso lo que dice ahí, ¿no? Ahora tienen buenos negocios, parece, con España, pero de todos modos, fíjense cómo eso se hace extensivo a Europa y a todos los demás. En Cuba ha pasado lo que siempre pasó. Una vez que esa gente coge 10 pesos, entonces vira para atrás, lo cierra todo y vuelve al punto de partida. Eso fue lo que pasó. Toda esta bulla, todas estas cosas, mucha gente, muchos dijimos, no, eso ha pasado ya, no se dejen engañar. Pasó una vez más y pasará 100. Si pasó ahora, pasará 100 veces más. Porque obviamente cuando se reúnen entre todos ellos, la cuenta no le da y dicen, bueno, aquí lo que nos mantiene a nosotros en el poder es la unidad en torno al partido. Y fíjense que Cuba tiene una característica, el socialismo cubano, es aislar al pueblo. Cuando se decía todas esas barbaridades en la campaña de acercamiento a Cuba, que se cometieron tantos errores lamentables, porque los asesores de Obama obviamente no son muy buenos o no conocen a Cuba, más bien lo segundo, deben ser muy buenos pero no conocen a Cuba. Entonces, realmente se cometieron demasiados errores allí, ¿no? Y obviamente los cubanos, cuando pidieran un poquito de dinero, pues iban a echar para atrás, eso como ha sucedido en otras ocasiones. No me voy a seguir extendiendo porque esto no tiene para cuándo parar el asunto de la normalización, pero lo cierto es que los que tenían esperanza de negociar en Cuba, de llegar allí, plantar su negocio, pues se les cerraron todas esas esperanzas. En cuanto a la política, pues se hace con los tambores revolucionarios. Si no es bajo la música de ellos, no se va a hacer absolutamente nada. Y yo creo que Obama debe estar un poco frustrado en ese sentido, porque la intención de él era otra, y los cubanos interpretaron eso como una especie de estrategia blanda, como una especie de caballo de Troya que le iban a poner allá adentro. Fidel resucitó. Sabrá yo qué está pasando adentro. Me imagino que fue necesario que saliera porque deben haber opiniones divididas y demás entre ellos, pero bueno, lo cierto es que se volvió a mantener lo que algunos llaman línea dura y las cosas volvieron a su lugar, ¿no? Entonces lo que se puede hacer ahora, pues como están diciendo aquí y como probablemente le dijeron a los españoles, no sé si ustedes conocen el dato que la Unión Europea, en las negociaciones que tuvo con Cuba, son secretas también. Cuba es la que le dice. Yo no me explico cómo estos gobiernos se dejan mangonear por esa dictadura senil cubana. Pues a los europeos también le dijeron lo que me imagino que le habrán dicho Obama, que todavía no ha publicado absolutamente nada de las negociaciones esas de 18 meses, en una franca violación de la libertad de expresión, de prensa, etcétera, etcétera, de toda la tradición democrática norteamericana. Le pasaron por encima todo eso porque sencillamente lo pidió el anciano aquel. Entonces ahora a los europeos le hizo lo mismo. Y los europeos han tenido que decir, no vamos a publicar nada. Pero ¿cómo es posible esto, caballero? Bueno, pues así mismo. Las negociaciones de la Unión Europea con Cuba, pues sencillamente son secretas también. Dijeron que no iban a publicar absolutamente nada. Eso es un tremendo mal ejemplo para la democracia mundial y para otros países. ¿Cómo es posible que dejen que Cuba haga siempre lo que a Cuba le da la gana? Bueno, a Cuba no, a los Castro. Pero bueno, aquí tenemos la posición de ellos ahora, que la anunciaron. Originalmente este artículo se publicó en la Pupila Insomne, que es un blog de uno de los oficialistas del gobierno cubano. Ese tipo fue presidente, le digo tipo porque no se merece otra cosa, fue presidente del Instituto Cubano del Libro, y de buena primera, cuando se formó todo esto, que la internet iba a ser un gran problema, pues lo sacaron del Instituto Cubano del Libro, lo metieron en un blog, y entonces el hombre se ocupa ahora de lo que es la blogosfera y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ustedes saben ya qué clase de personaje es. Eloel Sánchez es un tipo completamente, bueno, como son ellos.
Entonces, Iroel pues sencillamente publicó en su blog este artículo y Gramma lo publica, ¿no? Tomado del blog de Iroel Sánchez. No voy ni siquiera a mencionar el autor, el nombre del autor, porque es un tipo desconocido. Tiene malamente una licenciatura en una universidad rural, entonces no es nada del otro mundo. Sencillamente esto es uno de esos tantos individuos que hay en Cuba que se caracterizan por la adulación, ¿no? Es un adulador más. Entonces parece que gustó el artículo que hizo el adulador y pues yo solamente le traje aquí la esencia, ¿no? Porque son dos reglas, son esas dos que están ahí. Pero las explicaciones son, la verdad, que es un banquete. Usted se lee eso y dice, no puede ser posible, está lleno de mentiras desde la primera frase hasta la última. Mentiras que se le meten al pueblo cubano y el pueblo cubano no tiene con qué contrastarlo. Por eso le decía que entre todos esos errores, volviendo al tema, que tuvo el proceso de normalización, tuvo la idea de que el embargo había aislado a Cuba, que no sé, 50 años de aislamiento y la política de aislamiento. Esa frase de política de aislamiento tan repetida es absolutamente falsa, completamente falsa, porque Cuba nunca estuvo aislada. En primer lugar, nunca comerció con el mundo entero y Cuba estaba llena de italianos, canadienses, chilenos y gente de cualquier lado del mundo. Eso es absolutamente mentira. Y segundo, que el aislamiento de Cuba es producido y provocado por el régimen, porque es parte de la política del comunismo de guerra, que es lo que nos tienen instalado a nosotros, y la misma soviética. Ellos son los que construyen los muros, ellos son los que no dejan a su gente salir del país, ellos son los que se autoaíslan, y eso lo sabe muy bien la administración norteamericana. Por lo tanto, todo eso era un bluff lo que estaban armando aquí, y es completamente falso hablar de un aislamiento de Cuba. ¿Quién aisló a Cuba? No, si ellos se aislaron por aislar a Cuba y creen que Cuba los aisló a ellos, ya son otros 5 pesos. Pero a Cuba, al pueblo cubano lo aísla el gobierno, porque eso es parte eso es la esencia misma del gobierno totalitario. Tiene que tener al pueblo sencillamente aislado, bloqueado, con sus propias palabras. El pueblo no puede tener acceso a la verdad, a la información, porque se le derrumba el negocio, se le derrumba la internet en estos momentos. Es el factor más peligroso que tiene el gobierno cubano, el número uno. Y entonces en eso se basan esos sistemas. Se va en la colonización de la opinión pública mundial, de los demás gobiernos, porque fíjense qué contraste, en la medida que aíslan su propio pueblo, ellos pues buscan contacto con el exterior, y se meten en todos lados, en todas las instancias, en todos los lugares, son muy hábiles para eso. Sin embargo, a su propio pueblo lo tienen bloqueado. Cuando yo estaba en Cuba, era muy característico, y los que han vivido en Cuba lo pueden decir, era lo más característico, lo más natural del mundo, era que todas las noticias que usted veía, usted no sabía de dónde venían, porque eran las respuestas cubanas a una cosa que usted nunca supo. Entonces uno ya se acostumbró, a eso no se acostumbra nadie, pero ya era una cosa cotidiana. De momento salía el noticiero echando una descarga y usted decía, pero ¿de quién están hablando aquí? Y entonces nosotros respondemos y nuestra respuesta, entonces ellos están falando, pero ¿con quién? Nunca publican la opinión del otro, nunca, jamás. Es una característica de esa forma de gobierno, no la verá. Y eso es una manera de aislar al pueblo, de tenerlo apartado de la verdad, porque usted nunca sabe por fin qué fue lo que dijo, y lo que te adoctrinan ideológicamente, porque te van repitiendo es esas posiciones de ellos, con las mismas cosas que no cambian, décadas enteras sin cambiarlo, el mismo argumento, fajado con un enemigo que usted no sabe quién es ni qué es lo que dijo, porque no le dan la oportunidad de defenderse a ese enemigo. Nunca se sabe, nunca se sabe. No lo saben ni los académicos cubanos, no lo saben ni los especialistas en política, ni los que estudian política, ni los que están en la universidad dando clases. Usted nunca sabe, porque esa información es patrimonio exclusivo del gobierno. El gobierno no la suelta, no la da. Entonces ahí los problemas pasan. Aquí ustedes quizás, no sé cómo ven eso, ¿no? Pero hay que tener la perspectiva interna también. Entonces las cosas suceden aquí y en Cuba se comentan las que ellos deciden comentar, pero las comentan de tal manera que nadie sabe lo que aquí se dijo. Entonces siempre es así. Y eso a ellos les surte efecto, da resultados, porque usted al final se cansa, ya usted sabe que nunca se lo van a decir, y se va adaptando, y se va adaptando a eso. Es una cosa increíble. Por lo tanto, la tesis esa del aislamiento de Cuba, déjenme decirle que es el gobierno cubano el que favorece ese aislamiento, y el que ahora está en una disyuntiva de decir, bueno, yo tengo que dar la internet a Buchito, se la voy a dar a mi gente primero, y después veré cómo los demás le bloqueo el acceso a internet, porque en Cuba todo es al revés. El gobierno se preocupa por bloquearte el acceso a internet, no por darte internet, porque Google se lo prometió gratis y no se lo aceptó.
Entonces, así, el cable de Venezuela famoso ese que costó $1 millón, nunca lo puso en funcionamiento. O claro, era un cable, no sé de qué grosor, de $1 millón, que estaba directo para punto cero, para las casas que estaban en punto cero y sus alrededores, porque eso más nadie tuvo acceso al cable ese. Y ya tenían el cable de Venezuela, que no le sacaran provecho porque no quieren que la gente se informe. Y la propuesta de Google y tampoco la aceptaron. Entonces vamos a seguir aquí con la idea de ese socialismo. ¿Qué pasa con el socialismo? ¿Por qué yo les digo a ustedes que el socialismo cubano sí es socialismo? Porque tenemos la nueva izquierda en Cuba también. Y yo quiero ahora sacar el tema de Cuba, porque ya llevamos 2 conferencias hablando de Cuba, sacarlo un poquito afuera, porque este fenómeno de la nueva izquierda no es cubano. Nosotros tenemos una nueva izquierda en Cuba, y esa nueva izquierda en Cuba pues sencillamente ataca al gobierno cubano. Es sumamente curioso. Son grupos que se definen como socialistas, como muchos de ellos son marxistas, tienen posiciones marxistas, pero es una mezcla entre el marxismo y el anarquismo, ¿no? Porque son teorías de esta libertaria, etcétera, etcétera. Desde esa postura de la nueva izquierda cubana, pues sencillamente, y sobre todo el socialismo democrático de Pedro Campos, que también hablé de él, pues sencillamente el gobierno cubano no es socialista, o sea, la política no es socialista y eso no tiene nada que ver con el socialismo. Y yo creo que hacen un daño tremendo. Usted está por la democracia, pero hablando así, usted le está haciendo daño a la gente, porque sencillamente le está dando una esperanza en un sistema que es una gran utopía y le está dorando la píldora para que sigan miles de años más con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Yo creo que es tiempo ya de que la gente, que por lo menos razona un poco, se dé cuenta de que no es posible como sistema. El socialismo no sirve. Ya se ha inventado en todas las partes del mundo, desde los que hubo eso en Israel hasta las formas más de los estados más poderosos, y no ha funcionado. Entonces ahora no vamos a oír a 4 teóricos de café con leche, como le gusta decir a Raúl Castro, que ellos son los que tienen la verdad en la mano y que el socialismo es de ellos, con ese socialismo de esquina, de cantina. Entonces esos son los grandes descubridores del socialismo. Eso es un engaño, como quiera que lo pongan. Con Estado o sin Estado no sirve. Esa es la idea. Entonces, esta es la nueva izquierda. Bueno, la nueva izquierda es un fenómeno mundial. Fíjense, aquí por ejemplo yo les pongo esos 3 puntos, se insertan en el giro culturalista. Esto es muy interesante porque el tipo de socialismo que los cubanos adoptaron, pues cae en crisis ese modelo. Obviamente con el derrumbe de la Unión Soviética y todos los países, esto vale daño, pues se hace más patente el hecho de que ese tipo de sistema no sirve. Entonces empiezan las propuestas y las ideas de otro tipo de socialismo democrático, que sé cuándo. Y entonces ahí viene de nuevo lo que nos espera. Bueno, ¿a dónde vamos nosotros una vez que sacamos la dictadura esa? A este tipo de cosas. Porque en Cuba tenemos una nueva izquierda, hay una nueva izquierda mundial con una fuerza tremenda. Yo se las traigo aquí porque aquí en Estados Unidos están más bajo la influencia de la nueva izquierda que en Cuba. No, es así, exactamente así. La nueva izquierda en Cuba está controlada por el gobierno cubano, porque el gobierno cubano no acepta a nadie que le haga competencia. O sea, para el gobierno cubano, ellos son comunistas y este tipo de gente que los hay en Cuba no lo son. No son socialistas, son unos descarados, lo que sean, unos bandidos, de cuanta cosa dicen. Pero no son comunistas, ni son socialistas, ni nunca le van a dar participación en las gestiones del gobierno, porque no lo consideran como tal. Sin embargo, en Estados Unidos, el socialismo ha entrado por donde menos la gente se imagina. No ha entrado así, socialismo, marxismo, comunismo, no ha entrado de esa manera. Ha entrado muy suave, y yo quiero entonces darle una idea de por dónde entra y cómo se mueve aquí también, porque aquí hay mucho más de este tipo de socialismo que en Cuba. En Cuba está muy controlado y nunca va a prosperar, porque como tenemos un sistema del otro tipo de socialismo de Estado totalitario, no deja que el otro prospere. Ellos también son sus enemigos, para que me entiendan. Entonces en este caso, fíjense cómo ese socialismo que estaba en crisis, el modelo de socialismo de Estado, cómo la propia izquierda se reorienta y se renueva y puede, en esta situación, estos cambios tan convulsos que se dieron en el mundo, cómo ella se recreó de la forma más mágica del mundo, porque que todo le vino muy bien. Y uno decía, pero bueno, ¿cómo puede haber marxismo posmoderno? ¿Cómo puede haber una izquierda posmoderna? Si el tipo que teorizó la posmodernidad, vamos a decirlo bien vulgar, el que inventó eso,
Jean-François Lyotard, un filósofo francés, pues sencillamente hizo depender al pensamiento posmoderno de dos condiciones, y una de ellas, y primordial, era la falta de credulidad con respecto a los grandes metarrelatos de emancipación. Y uno le pregunta a Lyotard, ¿y qué cosa es eso de metarrelato de emancipación? Y él te contesta, el marxismo. Es eso. Quiere decir que el pensamiento posmoderno tiene como condición sine qua non, una de ellas por lo menos, de sus condiciones fundamentales, no vamos a decir la única, es el despido nada nostálgico del marxismo como explicación de la realidad social, económica, etcétera, etcétera. Ahora uno se pregunta, entonces, ¿cómo es posible que exista un marxismo posmoderno? Ah, pues sí, existe. Porque esa gente usted lo fumiga, y discúlpeme si hay aquí algún marxista, yo lo respeto, pero es que son más fuertes que la cucaracha. Usted lo fumiga y no le pasa nada, y le cae una bomba en el trono y no le pasa nada, y lo vuelven a salir de una cosa. Usted le dice, pero si esto no es para ti, él entra, y como quiere que usted se lo ponga, no te oye. Y Lyotard le dijo, esto que yo estoy inventando aquí, el pensamiento posmoderno, no tiene nada que ver con ustedes. Y ellos se hicieron posmodernos y dicen, pero Dios mío, ¿cómo se sale de esta gente? Yo creo que tiene que haber un poco de principio en esta casa. Eso mismo que están pidiendo ellos, que puse aquí, del artículo de Gramsci, cómo recurren a los principios. Es una falta de principio total, una inconsecuencia. Y ahí tiene que haber un poco de decoro en las cosas y respeto por los principios. Ellos no respetan ninguno, por eso es que sobreviven. Entonces, fíjense cómo se inserta en el giro culturalista que se opera. Esto ya tiene un poco más que ver con la filosofía, pero hay un giro que, igual que hay un giro lingüístico, que se conoce más aquí en Estados Unidos, pues hay un giro culturalista de pensamiento. Y entonces en ese giro culturalista ellos se insertan porque tienen posibilidades, porque ya la escuela de Frankfurt, con el marxismo cultural, había trabajado el tema de cultura. O sea, el mismo marxismo cultural que yo expliqué aquí, le dice a Carlos Marx, ya no funciona tu teoría, mucho más suave porque ellos son marxistas también, ¿no? Los frankfurtianos, la escuela de Frankfurt. Pero le dice, ya no funciona tu teoría porque las premisas que Marx puso era que lo económico determinaba a las esferas ideológicas y culturales. O sea, que estaba primero la economía y como epifenómeno de las relaciones sociales y económicas, pues se derivaban entonces lo que llamaban formas de conciencia, entiéndase, la religión, el arte, todo ese tipo de cosas. Entonces los frankfurtianos se dan cuenta que no, porque ya hay un giro cultural que no viene solamente de la escuela de Frankfurt, que está envolviendo a todo el mundo. Envolvió a Max Weber, envolvió a los neokantianos, la escuela de Baden y Marburgo. Eso fue una cosa que empezó a surgir a nivel de toda la cultura occidental, donde la cultura occidental se da cuenta que la cultura es lo más importante. Y dentro de ese giro, pues obviamente, está también la escuela de Frankfurt. Ahí la escuela de Frankfurt es la primera que dice, dentro de lo que es el marxismo, es la que señala el hecho de darle atención a la cultura, porque no es la economía, sino es la cultura lo más importante. Entonces, ya ellos tenían esa tradición, por lo tanto, se pueden insertar fácilmente dentro, toda esta nueva izquierda, dentro del giro culturalista del pensamiento occidental. No pasó nada, eso no fue un trauma para ellos, le vino de anillo al dedo incluso. En el segundo punto, miren cómo se sube al carro de la posmodernidad. Yo expliqué, pero ¿cómo pueden subirse al carro de la posmodernidad? Si el fin de los metarrelatos, tanto especulativo como de emancipación,